buenos días, feliz inicio de semana para todos los hermanos. Le damos gracias al Señor, le damos gracias a Dios por un día más en su presencia y un día más, un lunes más que podemos compartir y disfrutar los unos con los otros. La palabra dice que nos edifiquemos los unos a los otros, que hablemos entre nosotros salmos, himnos, cánticos y que compartamos su palabra. Entonces, mis amados hermanos, les saludamos a todos los oyentes, a todos los televidentes, le damos un buenos días en esta maravillosa y gloriosa mañana. El día de hoy vamos a estar como siempre exaltando a Cristo, a estar como siempre mostrando a Cristo. Le invitamos a las personas que desde ya vayan compartiendo el link con sus familiares, con sus amigos, con sus vecinos, con sus conocidos y que así podamos expandir esa palabra de Cristo. Entonces les recordamos, mis hermanos, que nos pueden ver en Facebook, en TikTok, en Instagram, en YouTube, en www.bellavistaestereo.com y por la emisora Bellavista Estéreo 103.6 FM Estéreo. Entonces les saludamos de una manera grande, le invitamos a que pueda quedarse hasta el final del programa y que pueda disfrutar. Con nosotros también está nuestro hermano Adolfo. Muy buenos días, tengan todos ustedes, amados hermanos, oyentes, televidentes, amigos que hoy, iniciando esta semana de trabajo, de vida, de todo lo que Dios nos permite, porque es por su misericordia que vivimos, existimos, y le doy gracias al Dios eterno por ese día más de vida que nos da el Señor, tanto a ustedes como a mí, y más agradecido estoy con el Señor permitir que ustedes estén escuchando, viendo, o estar ahí conectaditos en este su programa, El que manda en todo es Cristo. Hoy es un día maravilloso, un día glorioso y majestuoso. Le damos gracias al Dios Todopoderoso y nos ponemos en las manos de Él, sabiendo que somos unos barros que Él va a usar para que la gloria de Él siempre sea exaltada, siempre sea glorificado, y nosotros siempre le demos la gloria y la honra a Cristo. Vamos a iniciar este servicio y no antes de iniciar vamos a orarle al Señor para colocar en las manos nuestras vidas, de nosotros dos, de mi hermana Valentina y mía, y también de todos ustedes que están ahí atentos, y gracias por ser oidores de la palabra y que también sean hacedores, de que esta mañana el Señor nos va a hablar y nos va a decir muchas cosas buenas para edificarnos y seguir con Él avanzando. Padre eterno de la gloria, mi Señor y Salvador Jesucristo, gracias te doy por esta mañana que usted nos permite estar aquí, por un día más de vida, en su misericordia que nos permite estar aquí para adorarte, exaltarte, glorificarte y decirte lo hermoso, lo bello, lo maravilloso que es usted con nosotros, Señor. Hay veces me pregunto y te digo, Padre, ¿quién soy yo para que tú te acuerdes de mí? Porque muchas veces nosotros ignoramos realmente quiénes somos y pensamos, Señor, que merecemos todo. Pero realmente no merecemos nada, Señor Jesús. Todo usted lo da por su misericordia y su gracia inmerecida que usted permite en nuestra vida. Por eso hoy te quiero decir gracias por todos los oyentes, televidentes, hermanos, amigos que están conectados allí, Padre amado. Que sea usted bendiciéndolos poderosamente, que el Espíritu Santo sea abriendo el corazón de ellos para que reciban esta palabra con gozo y alegría y puedan gozarse en ella y ser más oidores, no ser más oidores, sino hacedores y portadores de este mensaje a muchas personas más. Yo bendigo a mis hermanos, a mis amigos, a los oyentes televidentes y los amamos en el amor de Cristo y me da mucho gozo y alegría que ustedes estén con nosotros compartiendo en esta mañana el pan de vida de Cristo Jesús. Por eso los bendigo y le doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, empezamos acá un tema muy importante. Vamos a ir a Colosenses, capítulo 1, versículo 24 y 26. Para que todos los hermanos, oyentes y televidentes, amigos, estén ahí buscando
las citas que sé que están ahí con la Biblia. Y dice así la palabra, y leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice así: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Hay algo maravilloso. ¿Cómo dice la hermana? Dice: ahora me alegro de sufrir por ustedes, pues así voy completando en mi propio cuerpo los sufrimientos del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Por el bien de ustedes, Dios me ha hecho servidor de la iglesia y me ha enviado a anunciar su mensaje. Este mensaje habla del plan que desde hace muchos siglos Dios había mantenido en secreto, pero que ahora ha revelado a su pueblo elegido. Gloria a Dios. Por eso la palabra dice que en el Evangelio de Juan dice: y el verbo que ya existía vino a existir con nosotros. El verbo es la palabra, y la palabra es Cristo. O sea, el verbo existía hace muchos años, pero no se había manifestado, que era en la venida del reino de los cielos a nosotros. Y hoy es maravilloso en tener eso claro, porque Cristo, que es el reino que se acercó a nosotros por medio de su palabra, del verbo, del maná, del pan de vida, hoy está con nosotros y vive con nosotros. Qué hermoso y qué maravilloso es eso. Y por eso dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Imagínese usted, Cristo padeció, Cristo sufrió, pero Pablo dice que a pesar de todo lo que él sufrió, todavía falta más, y que entonces él, como cuerpo de Cristo, y nosotros como el cuerpo, seguiremos sufriendo esa aflicción hasta llegar la hora precisa de que estemos con él y seamos cuerpo glorificado, y su iglesia ya esté en el lugar que él dijo una vez antes de irse, que donde él estaría, ahí estaríamos nosotros con él. Y por eso es importante, pero lo más gozoso es que Pablo dice: y padezco por vosotros. Sabemos que Pablo padecía por él. ¿Por qué? Porque lo latigaron, lo perseguían, lo metieron preso, y todo por causa de predicar el evangelio a los judíos y a los gentiles. Por eso él dice: por causa de usted, y él se gozaba, porque para él era un gozo que, aunque lo maltrataban, dándole azotes, encarcelándolos, ver cómo los hermanos que lo conocían y que él les predicaba el evangelio abundaban y crecían más en el evangelio de Cristo Jesús. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que sin cesar y en todo tiempo y en todo lugar predicar el evangelio, porque es un gozo, es una alegría. Por ejemplo, a mí me da alegría saber que por este medio no solamente estamos llevando el evangelio a Barranquilla, sino a Colombia y al mundo entero. Y de esta manera el evangelio se está expandiendo. Otros son y van a lugares, a países donde los destierran, donde no los quieren. Vemos, por ejemplo, en África, cómo los asesinan, pero ellos van y no se niegan, porque para ellos es un gozo morir por Cristo y llevar el evangelio de Jesucristo. Y luego sigue diciendo aquí, muy claro, dice: de la cual fui hecho ministro. Déjame decirte que nosotros hemos sido ministros, somos ministros para el Señor, para llevar el evangelio. Por lo tanto, iremos a padecer. Y dice: según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente
la palabra de Dios. Y aquí hay algo importante, anuncie cumplidamente la palabra del Señor. Es la palabra que está escrita, es la palabra que está allí, que nosotros debemos cumplidamente llevarla a todas las personas donde el Señor nos envíe. No podemos cambiarla, no podemos traer otro evangelio diferente, es uno solo, es un solo evangelio, es un solo Cristo, es un solo Dios y es un solo Espíritu. Y es una sola iglesia, porque la iglesia es una sola. Hoy hay muchas iglesias, congregaciones, pero solamente la que esté en Cristo cumpla lo que dice la palabra, esa será la iglesia de Jesucristo. Amén. Entonces dice acá algo muy bueno. Y dice el 23, el misterio que había estado oculto desde los siglos y esto estaba reservado. Imaginen ustedes que en Génesis 3:15 ya se hablaba de esto. Cuando en 3:15 le dice que ahí habla de Cristo, de la simiente y de la simiente del mal, y que la mujer le pisaría la cabeza. Estaba hablando ya del evangelio que venía a quitar el imperio que tenía Satanás cuando Adán y Eva le entregó todo. Y cuando dice le pisó la cabeza, no quiere decir físicamente, le quitó todo poder y autoridad que tenía sobre la humanidad. Hoy en día, Cristo es ahora el emperador más grande, porque Él es el que tiene el imperio. Por eso este programa se llama El que manda en todo es Cristo. Porque ahora el que tenemos que rendirle cuenta, ahora el que tenemos que entregarnos, ahora el que tenemos que saltar, ahora el que tenemos que darle gloria, alabanza, adoración, se llama Jesucristo. El Cristo que murió por nosotros, el Cristo que se levantó de los muertos y está sentado a la diestra del Padre, gobernando con toda autoridad y poder. Eso es maravilloso. Y ese es el Cristo que en esta mañana estamos hablando, que debemos de predicar, que debemos de enseñar, porque nosotros tenemos que continuar con ese legado que nos dejó, de llevar el evangelio, para que mucha gente se convierta, pero vamos a padecer, vamos a sufrir, por causa de Cristo y del evangelio de Jesucristo. Tremendo. Pero los apóstoles y ministros de esa época se gozaban cuando los azotaban, porque dicen que salieron de la cárcel por causa de Jesucristo y iban gozosos. ¿Qué piensa usted, mi hermana? Sí es. Y vemos algo importante, mi hermano, porque la palabra dice en Primera de Corintios que los que son atribulados o los que pasan dificultades por causa de Cristo Jesús van a ser también consolados. Entonces, hermano, cuánto nos gozamos o cuánto nos alegramos cuando pasamos todo esto, sabiendo que en el Señor hay un propósito, mi hermano Adolfo. Amén, amén. Y es muy importante eso que usted dice, porque muchos tienen por ignorancia ese propósito y no están como asegurados a ese propósito. Todo lo que nosotros, los que hemos sido llamados, los que amamos a Cristo y nos llamó con propósito, y dice muy claro en Romanos, todas las cosas nos ayudan a bien, pero en el propósito que nosotros nos llamó. Por eso Pablo, Pedro y todos los apóstoles que estuvieron, ellos veían todo lo que sufrían, padecían, encarcelamientos, humillaciones y aún la muerte, algo como lo que dice Romanos. Todo esto era para bien de ellos. Era algo que ellos se gozaban, porque todo eso era para llevar el evangelio del Señor. Por eso la palabra nos enseña y dice que todo lo que padecemos es ¿para qué? Para que nosotros nos gocemos. Porque todo esto es para bien. ¿Pero a bien de qué? Del evangelio de Jesucristo. Y eso es muy importante, mis amados hermanos, oyentes y televidentes. Ahora, vamos a mirar entonces aquí en el en el versículo 24 dice, ahora pues me gozo de lo que padezco por voluntad
por vosotros. Vamos a ver ese padecimiento, ese sufrimiento. Y entonces aquí, regocijarse en la tribulación. ¿Cuántos nos regocijamos en la tribulación? ¿Cuántos estamos gozosos? Porque sabemos que seguir a Cristo nos va a costar y vamos a tener tribulación, aflicciones. El Señor lo dijo antes de irse. Entonces, me gozo en lo que padezco. Y vamos a mirar qué dice Habacuc 3:17. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Cómo miraría usted eso, hermana? Yo creo que aquí hay algo importante, hermano, porque aquí vemos la fe que tenemos en Cristo, el creer que tenemos en Cristo, o cuántos estamos gozosos en medio de esa crisis, cuánto estamos gozosos en medio de esa dificultad. Pablo decía en la palabra de que todo lo podía en Cristo que lo fortalece, y si uno se va, hermano Adolfo, más hacia adelante en versos, Pablo decía, sé vivir en abundancia, sé vivir en escasez, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso es algo importante. Porque cuando Pablo decía, era hablando de lo que él, de su vida y de todo lo que él sufría por Cristo. Las tribulaciones, los señalamientos, juzgamientos, condenaciones, porque a él lo iban a condenar, lo querían matar, y tantas cosas, porque él dijo que íbamos a tener aflicciones, y él en vez de estar renegando y diciendo, pero yo que sigo a Cristo, yo que voy a la iglesia, yo que oro, yo que estoy diezmo y ofrenda, yo que ayudo a mis hermanos, que soy un buen hermano, que saludo a todos los hermanos, los visito, ¿y por qué me pasa esto? Es que es necesario, hermano. Es necesario padecer, porque allí te está perfeccionando el Señor cada día más, para que puedas llegar a ese varón perfecto. Para que pueda decir como Cristo en la cruz del Calvario, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Para que podamos expresar esa alegría y ese gozo cuando podamos decir, Señor, aquí estamos. Y que cuando Él venga, Él nos pueda decir, venid al gozo de tu Señor. Y no de pronto algunos ser como el hijo pródigo, que quiso todas las cosas bien en este mundo, que se los dieran aquí y no en el cielo. Entonces, porque cuando el hijo pródigo hace eso, le pide todos los bienes a su papá, él se los tenía guardados para un futuro más adelante, porque pues la herencia es cuando el padre muere. Entonces, él prefirió, pues algunos teólogos dicen, mató al papá espiritualmente para que le entregara sus bienes. Y él se fue con sus bienes. Es lo mismo que hoy hace muchos que le piden bienes al Señor, plata, dinero, riqueza, porque soy rico, porque estoy en Cristo, porque soy el hijo del rey, merezco todo. Pero, ¿qué has guardado? Esa riqueza que Dios te tenía en Cristo, para que cuando estemos con Él las disfrutemos. Las pediste por adelantado, las disfrutaste en esta tierra, en los placeres mundanos, porque aunque no estén en bares, prostitutas, en lugares por allá tomando trago como hizo el hijo pródigo, vas a disfrutar de este mundo, en carros, aire acondicionado, mientras que tus hermanos, ¿cómo están? ¿Cómo está en tu iglesia pasando los pastores, los hermanos que hacen eso? Hermanos que muchas veces no tienen que comer. Entonces a eso se refiere esto. Entonces, recibímosla, pero después, wow, mejor yo quiero esas riquezas en los cielos y no la riqueza aquí en la tierra. Porque las riquezas de los cielos no se acabarán nunca, son eternas. Y entonces por eso dice él, entonces eso es importante. Mire otra partecita aquí muy buena, dice, esa es hambre, ahora viene persecución, porque esa es el hambre, porque en Habacuc
Él tenía sus vacas y todo eso se le fue acabando. No tenía que comer, pero él no dejó de alabar a Cristo. Él nunca doblegó su carácter a lo que estaba viniendo, sino que al contrario, más levantaba sus manos y honraba y glorificaba a Cristo. Hermanos, nosotros hacemos eso. Cuando nuestro hijo está enfermo, mi nieto está enfermo, gloria a Dios y a honro, porque sé que así como Él permite, también Él va a permitir la sanidad, porque así como Él permite, Él también se va a glorificar en nuestra vida y en nuestra vida de nuestras familias. Mire lo que dice persecución, Hechos 5:41, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de ¿quién? De Cristo. ¿Cómo la viste, hermana, ahí? Después de ser azotados, después de estar en la cárcel y entonces con las espaldas llenas de laceradas del azote que le dieron, salen gozosos, alegres, felices, como si vinieran de una fiesta. Amén. Esto es tremendo, hermano, y mientras usted predicaba o usted me hablaba, recordaba ese verso en el que el Señor le dice a Ananías y dice que le mostraría a Pablo cuánto tendría que sufrir por causa de él, por causa del Evangelio. Y hoy vemos de pronto que los hermanos, no, vas a ir para las naciones, no, vas a ir para tales países, pero el mismo Señor, hermano, hablando de esa persecución que ellos tendrían por causa del Evangelio, de la persecución que tendrían por seguirlo a Él. Y me sorprende porque la palabra dice acá en 2 de Corintios 11:23, cuando Pablo comienza a hablar y dice, son ellos siervos de Cristo, yo soy uno mejor. Y dice que ha padecido innumerables veces, que 5 veces recibió de la mano de los judíos, fue apedreado, sufrió naufragio, dice que pasó una noche, estuvo en la deriva del mar, que estuvo en peligro, y con todo eso, hermano, vemos a un Pablo que escribe en Filipenses que estemos siempre gozosos. Aleluya. Siempre gozosos, porque es que el gozo que usted y yo tenemos, lo da el Señor. Por eso la palabra dice, el gozo es mi fortaleza. El gozo de Cristo es mi fortaleza. ¿Para qué? No para seguir soportando más las humillaciones y los insultos, las cosas que nos dicen, porque todo eso es en Cristo Jesús. Eso es maravilloso. Entonces mire ahora, otro, encarcelamiento. También fueron encarcelados. Y dicen Hechos 16, 23 y el 25, dice, el 23, después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. 25, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Encarcelados en el más profundo de los calabozos, de pronto en tierra o sin donde dormir, después de haber recibido tremendos azotes, y ellos adorando, exaltando y dándole gloria a Cristo. A Cristo. Ese es el verdadero evangelio que tenemos que vivir por amor a aquel que nos salvó de la ira venidera del Padre, que fue la ofrenda que agradó al Padre para que por su sangre el Padre nos limpiara, y hoy tenemos esa salvación tan grande. Por eso hoy le damos gloria y honra a este programa cuando decimos el que manda en todo es Cristo, ese Cristo que sufrió, ese Cristo que padeció, ese Cristo que vino como hombre a vencer al enemigo y lo venció en la muerte. Maravilloso, glorioso. Y Él también quiere que nosotros en la muerte venzamos al enemigo, porque cuando su carne está muerta espiritualmente y muere al pecado, muere al mundo,
el diablo no tiene nada que hacer contigo, está muerto. Y por eso él dice que el aguijón de la muerte no puede tocarte, porque ya no tiene arte ni parte, porque tú estás en Cristo y muerto al mundo. Amén, hermana. Y esa es gloria y honra, ¿a quién? Al que manda en todo, en nuestra vida, y en todo el globo terráqueo, y en todo el universo, y ese es Cristo Jesús. Bueno, sigamos entonces otro aquí. Pobreza. Hay hermanos que dicen que si usted es pobre, entonces usted no tiene a Cristo. Porque es que cuando usted tiene plata, entonces usted sí es bendecido por el Señor. Pero miremos a ver qué dice aquí, pobreza. 2 Corintios 6, 16. Léala, hermanito. Dice, 2 Corintios 6, 10. Como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. ¿Me acuerda usted cuando leía eso de una de las iglesias de el Apocalipsis? Creo que es Mirna, cuando le decía al Señor, yo sé que tú eres pobre, y hablaba de la pobreza física. Yo sé que tú eres pobre, no sé cómo le quedaría esto a los que hablan de que si usted es pobre, entonces usted no tiene a Cristo y está en pecado y usted no, pero Cristo en el Apocalipsis dice, y usted que es pobre, pero le dice algo hermoso, pero rico en Cristo Jesús. Aleluya. Nuestra riqueza más grande es tener el tesoro, la perla más grande que se llama Cristo, que se llama el Señor de señores, el que manda en todo, Cristo. Y por eso aquí él estaba diciendo, y lo decía con tristezas, pero nada que ver, porque estaba gozoso. Pobre, de pronto no tiene que comer, la estufa está fría, ni agua porque le cortaron el agua, pero, ¿qué dice? Más enriquecido, porque tiene a Cristo. Y luego dice, a muchos, como no teniendo nada, porque Pablo dijo, todo lo dejé por basura. Él dejó todo, sus libros, todo lo que sabía, lo entregó, aún las riquezas que él tenía, los poderes que le daban allá, todo lo dejó por Cristo. Pobre, pero dice algo maravilloso aquí, pero poseyéndolo todo. Porque cuando tengo a Cristo, mi hermana, poseemos todo, porque Cristo es el que manda en todo. Amén. Y esto me acordaba un verso, hermano, que ayer se llevó en la coordinación, en la congregación, y me sorprendía porque el versículo decía, deja que ellos se llenen de riquezas, deja que ellos coman hasta que se sacien, que aún para sus nietos sobre, pero dice que el salmista decía, pero yo en verdad quedaré satisfecho con mirarte cara a cara y despertar a tu semejanza. Mirar cara a cara a Cristo y estar a su semejanza, o sea, igual que Él, porque ya está santificado, ya está glorificado cuando lo miremos a Él. Gloria a Dios, bendito. Por eso la palabra dice que tenemos que estar luchando y peleando la buena batalla de la fe para poder llegar a la estatura de Cristo. Wow, maravilloso. Esto es maravilloso. Esto es hermoso. Mire lo que sigue acá entonces. Ahora viene pérdida de propiedades. Pérdida de propiedades. Y aquí viene Hebreos 10:34. Dice, porque los presos también os compadeciste, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Si perdemos todo aquí, lo perdemos todo. Pero la herencia que está en los cielos, esa no la toca a nadie, y ya está asegurada, porque Cristo la aseguró. Y aquí hay algo importante, hermano, porque usted leía, porque de los presos también os compadeciste, y despojó de vuestros bienes sufriste con gozo. ¿Cuánto nos podríamos despojar de todo lo que tenemos y hacerlo con gozo, mi hermano? Ahí tenemos un ejemplo cuando el joven rico, el Señor dijo,
ve y vende todo y entrégalo y repártelo a los pobres. Y entonces el hermano dijo, wow, no, esto es muy difícil. Dice, bueno, nada. Pero hoy lo ve uno en las iglesias, cuando viene el predicador, si no se le da una buena ofrenda, no vuelvo más a esa iglesia. Esa iglesia es chichipata, no le da nada a uno, porque quieren ver riquezas. Mi hermano, la mayor riqueza que nosotros tenemos es servirle al Señor y llevar su palabra con gozo y alegría, y ver cómo los hermanos se gozan, ver cómo los hermanos salen de las tinieblas, porque la palabra dice, conoceré la verdad y te hará libre, y nosotros como esos heraldos tenemos que llevar esa verdad y entregarla para que sean libres los hermanos, en el nombre de Jesús. Y vamos a otro aquí ya para terminar esta parte de las tribulaciones, pruebas severas. ¿Cuáles serán esas pruebas severas, hermano? Déjala usted para que... Y primera de Pedro 4:12-13. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Oiga, ¿cómo así, hermana? Que entonces, si cuando yo sufro aquí, debo estar gozoso porque estoy padeciendo y estoy en los padecimientos de Cristo. Wow, eso se siente como raro, ¿cierto? Porque para muchos no les gusta eso. Esta palabra no la predican en los altares. En los altares no predican esta palabra, sino que dicen es, ven a Dios, que Él tiene una vida maravillosa para ti. Dios tiene una vida maravillosa para ti. Ven a Cristo, ve a la iglesia y no vas a sufrir más. Y entonces paren como había una iglesia que decía, pare de sufrir, se acabó el sufrimiento. No te va a dar más enfermedad. Cuando estás en Cristo, se acabaron los problemas, se acabó la pobreza, porque la economía llega, todo se socializa, pero aquí dice lo contrario, hermana. No entiendo. Y mire lo que me acordaba de este verso, hermano, que dice, Pablo y Bernabé vuelven a Antioquía, y dice, allí visitaron a los que habían creído en Jesús y les recomendaron que siguieran confiando en Él. También les dijeron, debemos sufrir mucho antes de entrar en el reino de Dios. Aleluya. Aleluya. Ahora vemos otro aquí también de eso, sufrimiento por Cristo. En Romanos 8:17 dice, y si hijos, también herederos, gloria a Dios, herederos de Dios y coherederos con Cristo, gloria a Dios, excelente. Pero aquí viene lo que empieza a torcer ya la puerca al rabo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Mi hermano, tenemos herencia en los cielos, somos coherederos, pero tenemos que padecer juntamente con Cristo para tomar esas herencias que el Padre a través de su Hijo nos prometió. Y mire, hermano, como dice acá, dicen algo muy bueno, dice, y como somos sus hijos, tenemos derecho a recibir todo lo bueno que Él ha preparado para nosotros. Todo eso lo compartiremos con Cristo, y si de alguna manera sufrimos como Él sufrió, seguramente también compartiremos con Él la honra que recibirá. Claro, porque es que Cristo, el Padre lo exaltó a lo sumo por lo que fue obediente y se sometió a lo que Él sufrió. Pero nosotros no queremos sufrir y queremos estar igual que Cristo, teniendo lo que el Padre le regaló. No, somos más que Cristo, hermano. ¿Será que yo soy más santo que Cristo? ¿Yo soy más grande que Cristo? ¿Yo merezco más que Cristo? Si mi Señor, siendo Dios, Rey de reyes, Señor de señores, dejó su realeza y se vino a ser uno como nosotros, para que nosotros fuéramos salvos, y sufrió y padeció, ¿quién soy yo para entonces merecer lo que Él
tiene sin haber padecido lo que él padeció. Wow, eso es algo maravilloso. Sí. Y mire lo que dice en Hebreos 11:25. Escogiendo antes de ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado. Ahí está. Prefiero sufrir por Cristo que esos deleites pasajeros. Esas mujeres hermosas, uy no, voy a disfrutar, pero eso es pasajero, hermano. Amén. Esos hombres hermosos, hermana, pero eso es pasajero. Las riquezas que tengo, el carro, pasajero. Pero aquí dice muy claro, prefiero mejor el sufrimiento que los deleites del mundo. Y hermano, y eso complementa con el de Hebreos que usted leía más adelante, que teníamos una recompensa superior, una recompensa eterna, una recompensa duradera, y que cuando ellos se despojaban de todos los bienes que ellos tenían, que todo lo tenían la como herencia del pérdida, cielo. tenemos algo mayor. Claro que sí, esa riqueza en ese cielo. Y después para venir a vivirlas aquí en la tierra, cuando descienda la nueva Jerusalén, toda una vida con el Señor, glorioso. En primera de Pedro 2:20 dicen, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Gloria a Dios. Y aquí hay algo importante, hermano, porque dice, obviamente, ahí en Pedro decía, si son abofeteados, por si, en ese mismo verso dice, si robando, o porque son malhechores, pero ustedes padecen por causa de Cristo, y eso debe ser de gozo para nosotros. Mire lo que dice aquí en Efesios, que dice, hermosura la iglesia es hermosura para el Padre, para el Hijo. Dice, Efesios 5:25-27, dice, maridos, amad a vuestras mujeres, y aquí viene lo bueno. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y hoy queremos estar en la iglesia de picnic. Y entonces no es que Dios me ama, y el Señor sí me ama a mí, me regaló un carro, me regaló una casa, ahora tengo un empleo que me gano 18 millones de pesos, Él me ama. Pero aquí está diciendo que debes de padecer por Él, sufrir por Él, para que puedas heredar todo aquello que el Señor tiene para ti. Bien. Ahora viene otra, que es predicar la palabra, que es el versículo 25 de Colosenses, dice, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios, que me juega con vosotros, para que anuncie y cumplidamente la palabra de Dios. Entonces aquí dice, predicar la palabra, Jeremías 1, 7 y 17, y dice así el 1, 7. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. Y el 17, tú pues, ciñe tus lomos, levántate y háblale todo cuanto te mande. Oiga, aquí hay una orden. Habla a todo mundo todo lo que yo te mande, dice el Señor. Y luego sigue diciendo, no temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Entonces, cuando no hablamos la palabra del Señor, Cristo dice, lo quebrantaré. Él manda hablar, sí, pero su palabra. Pero no palabras, ni lensojerías, ni nada, y muchas veces queriendo ayudar al Señor con fábulas y cuentos y todas esas cosas. No, la palabra. Porque si no lo haces, Cristo te va a quebrantar. Wow, y yo no quiero estar en las manos de un Dios vivo. Horrible y horrenda cosa es estar en las manos de un Dios vivo. Y Cristo está vivo y reina por los siglos de los siglos. Mire lo que dice en Ezequiel 2:7, dice,
les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque soy muy rebeldes. ¿Cómo la ve, hermano? Bueno, hermano, ahora que usted lo estaba leyendo, me llama la atención porque Ezequiel habla de que, acá usted leía en el versículo, de que lo escuchen o no. Y Dios le dice al profeta de que comunique ese mensaje fielmente, aunque en ese tiempo Israel estuviera rebelde, lo escucharan o no. ¿Y cuántas veces, hermano, hay lamentablemente predicadores que cambian el mensaje del Señor o lo hacen agradable para que el hombre lo escuche, para que no se me vayan las ovejas, para que no se me vayan los hermanos? Pero acá el Señor decía, me escuchen o no. Y la palabra dice que el que le añada o le quite la palabra sea anatema. Y en Apocalipsis será quitado, cortado del libro de la vida. Tremendo, pero hoy hacemos eso. Eso da tristeza. Y mire lo que dice en Hechos 5, 18, 20. Y dice así, y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche la puerta de la cárcel y sacándolos, dijo, id puestos en pie en el templo y anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Eso es lo que quiere Cristo, que anunciemos su evangelio, que hablemos de él, y aunque no le gusten, aunque te miren mal, aunque renieguen, si ya el pastor o la pastora o el que esté, no pongan más a ese hermano porque me va a sacar a ovejas, bueno, nos iremos de allí. Pero mientras tanto, Cristo nos ponga en donde tenga que colocarnos, hablaremos de él. Y como dice aquí en Ezequiel, que es claro, preciso y conciso, les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar. Así estén sentados y no escuchen, estaremos siendo los heraldos declarando la palabra de Cristo. Mire lo que dice acá en Tito 2:15. Dice, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Hermana, si te menosprecian o no te menosprecian, habla la palabra. Y por eso le dijo a Tito que, Tito 2:15, esto habla y exhortar y reprender con toda autoridad. Porque es que la autoridad no te la está dando ni usted, ni el pastor, ni porque lo ordenaron de pastor, es Cristo. Es el Señor que te da esa autoridad para que hable de su palabra. Y por eso es donde Él dice, cuando tú hablas de tu palabra, Él va a estar contigo y te apoyará. Porque si no lo hacemos, entonces Él nos demandará a nosotros después, ¿por qué no le cumplimos la palabra? Ahora viene en la parte 26 que dice, las cosas, porque dice, el ministerio que había estado oculto, cosas secretas. Vamos a esas cosas secretas. Deuteronomio 29, 29. ¿Qué dice allá? Claro. Dice, hay cosas que Dios mantiene en secreto y que solo Él conoce, pero a nosotros nos ha dado todos estos mandamientos para que nosotros y nuestros descendientes los obedezcamos siempre. Siempre. En la Reina Valera dicen, las cosas secretas le pertenecen a Dios, que es nuestro Dios Jehová. Mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos toda la palabra de esta ley. Y nosotros no queremos cumplir la palabra. Y nos queremos, hay veces, meter a descubrir cosas como la Trinidad. ¿Por qué? Y empezamos a decir, no es que ya Cristo no, yo solamente Jesús, no solamente Jehová. No, que, hombre, si eso es de Dios, a nosotros no nos interesa eso, sino solamente creer en Él y tener fe de que el Padre, el Hijo y el Espíritu es un solo Dios
y un solo Dios verdadero, que el Padre tiene una personalidad, el Hijo también y el Espíritu, pero que ese es Dios. Ese es Dios. Entonces, porque las cosas reveladas son las que a mí me permiten. Te reveló decir el Señor que Él es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y que está contigo, gloria a Dios, vive con Él, anda con Él, camina con Él y obedécele en todo. Y mire lo que dice en Daniel 12:9. Dice, él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Imagínese usted. Imagínese hasta el tiempo del fin. Y ya estas palabras están reveladas porque estamos viviendo ese tiempo. Y dice el 7 y el 8, hermano, el ángel levantó las manos al cielo y en el nombre de Dios de la vida juró, esto terminará cuando termine la destrucción del pueblo de Dios, es decir, dentro de 3 años y medio. Yo oí lo que el ángel dijo, pero no entendí nada. Por eso le pregunté, mi señor, y después de que haya pasado todo esto, ¿qué sucederá? El ángel me contestó, a ti Daniel, te toca llevar una vida normal, nadie debe saber nada de todo esto hasta que llegue la hora final. Hoy tenemos que expresar esto y enseñarlo, porque ya son los tiempos finales, y hay que hablar la palabra, enseñarla, predicarla, porque dice la palabra que cuando este evangelio sea predicado en todo el globo terráqueo, vendrá Cristo. Así es. Eso lo dice en Lucas y lo dice en Mateo. Pero este evangelio, no los evangelios diferentes, no, este evangelio, el que habla de Cristo, el que dice que el que no se arrepienta y se convierta y reconozca a Cristo como su Señor, no entrará en el reino de los cielos, porque no ha nacido de nuevo. Hay que nacer del Espíritu y el agua, como le dijo a Nicodemo, para que podamos entrar al reino de los cielos. Y hermano, aquí hay algo hermoso en ese Deuteronomio en el que decía cosas secretas, porque acá dice, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos toda esta ley. Toda la ley, aleluya. Y mira lo que dice en 1 Corintios 2:8. Claro que este plan inteligente de Dios no lo entendió ninguno de los gobernantes del mundo. Si ellos lo hubieran entendido, no habrían colgado de la cruz a nuestro Señor, quien es el dueño de la vida, como dice la Biblia. Para aquellos que lo aman, Dios ha preparado cosas que nadie jamás pudo ver, ni escuchar, ni imaginar. Imagínese usted. Nadie entendió y todavía es y no lo entienden. Así. Todavía es y andan en tinieblas y desechan a Cristo. Qué tristeza que hoy en un siglo ya tan avanzado todavía nosotros no conozcamos al Señor. Y muchos dirán, sí, yo lo conozco, Él murió en la cruz. No, pero no todos han de conocer, es de conocerlo a Él, de entenderle y obedecerle en todo lo que Él manda. Hoy le damos gracias a Cristo porque ha sido maravilloso, hermoso esta mañana. Y vamos a saludar a nuestros oyentes que se encuentran en Barranquilla, pegaditos allí, como siempre. Bueno, vamos a estar saludando. Aquí está nuestro hermano José Camilo Torres. Oh, Un hermano. saludo. Paula Franco, Teresa Vargas, Luis Valencia, José Guzmán, Laura Delgado, Caterine Peñaranda, nuestra hermana como siempre, Carlos Soto, Miguel Hernández, John Junior Gámez, Pastor Víctor Pachón, Daniela Molina, Pastor Luis Evelio Guzmán, Pastor Rafael Castellón, Marta Ríos, Pablo Sánchez, José Carrillo, también está por acá Humberto Zuluaga, Neida Núñez, el pastor Marco Tulio Brugues, Elkin José Aponte, Nora Ortega, Ani Jiménez, Guillermo Cabarcas, Edgardo Núñez. Y también tenemos por acá